Bueno, no tengo conflictos de interés para declarar. Los objetivos de esta presentación son analizar la evidencia disponible para determinar la probabilidad de complicaciones obstétricas en mujeres con neoplasias Phi negativas y las variables que pueden predecirlas, evaluar la utilidad de los tratamientos disponibles y establecer pautas de seguimiento y tratamiento al planificar el embarazo, durante el embarazo, el parto y el puerperio. Las mujeres con neoplasias Phi negativas tienen riesgo aumentado de hemorragia y trombosis, pero durante el embarazo se suman las probables complicaciones obstétricas con un aumento del riesgo de abortos espontáneos, pérdidas fetales y otras complicaciones derivadas de insuficiencia placentaria. A eso se suma también la posibilidad de tener recién nacidos de bajo peso, de un incremento del riesgo de la mortalidad perinatal y de la preocupación ante la potencial teratogenicidad que las drogas que utilizan les puedan generar. Cuando analizamos la incidencia o la tasa de complicaciones que tienen estos pacientes, es difícil cuantificar en forma adecuada, ya que la mayoría de la literatura se basa en series de casos de pocos pacientes, la mayoría retrospectiva, con población muy heterogénea, con distintos riesgos y que reciben tratamientos variables y que fundamentalmente se trata de pacientes que tienen trombocitemia esencial con pocos casos de policitemia vera y muy poco descripto para mielofibrosis. Teniendo en cuenta estas limitaciones que tenemos con la evidencia, de todos modos sabemos que las pacientes con trombocitemia esencial tienen una tasa de nacidos vivos que oscila entre 68 y 71%, y estos números son peores para las pacientes con policitemia vera, cuya tasa de nacidos vivos oscila entre 50 y el 66%. Esto es a expensas de una mayor incidencia de abortos espontáneos y pérdidas fetales que son muy superiores a las complicaciones que uno esperaría de embarazos de mujeres normales. También la preeclampsia es una complicación obstétrica que es muy frecuente en esta población. En cuanto a las complicaciones de trombosis y hemorragia, si bien uno mira los números de trombocitemia esencial y no parecen muy espectaculares, la verdad es que si uno compara con los embarazos de mujeres sanas, el riesgo está muy aumentado. Y esto es mayor aún en las pacientes con policitemia vera. No hay un consenso acerca de cuáles son las variables de riesgo que nos permiten predecir cuál va a ser la mala evolución de estos pacientes. Se propone el recuento de plaquetas, el estado mutacional y las complicaciones en embarazos previos como variables de riesgo. En cuanto al recuento de plaquetas, hay series de casos que describen que las plaquetas en los pacientes con trombocitosis presentan una disminución progresiva a lo largo del embarazo, con un nadir al momento del parto y con una recuperación que llega más o menos al 75% de los valores basales al mes del embarazo. Este descenso de plaquetas, como lo pudo demostrar en nuestro grupo, en la subcomisión, en un trabajo que hemos presentado, es un descenso que es estadísticamente significativo y que podría dar cuenta de que quizá mujeres que tienen trombocitosis no requieran un tratamiento citorreductor. No obstante, acá hay que aclarar algo importante, que es que este descenso de plaquetas no se correlacionó en forma significativa con resultados favorables en el embarazo. Con respecto al estado mutacional, sabemos que el JAK2 es una variable de riesgo y que predice trombosis en pacientes con trombocitemia esencial, en toda la población de pacientes con trombocitemia esencial, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo, y esto ha hecho que se incorpore el JAK2 positivo como una variable para determinar la nueva categorización de riesgo, que es el IPSET trombosis. En embarazo, la verdad es que esto no está tan claro. Los trabajos que menciono siempre, que son de pocos pacientes y retrospectivos, no pueden encontrar una correlación, ya que hay algunos trabajos que muestran un aumento de frecuencia de complicaciones obstétricas en pacientes que son JAK positivos, pero hay otros trabajos que no pueden demostrar esta correlación. Los datos para CALR son más escasos.
con pocos pacientes en las series de casos y con resultados variables. Si tomamos este estudio, que es el que incorpora mayor número de pacientes, vemos que en realidad ellos sí encuentran resultados o un menor riesgo de complicaciones obstétricas en los pacientes que son KLR positivos versus KLR negativo. Esto es una tendencia que no es estadísticamente significativa. Con respecto a las complicaciones obstétricas en embarazos previos, la asociación es también controversial. Hay algunos estudios que no pudieron demostrar una concordancia entre haber padecido complicaciones obstétricas y complicaciones a futuro. De nuevo, son series con escaso número de pacientes que muchas veces describen la frecuencia sin establecer modelos estadísticos que nos permitan establecer una asociación. Pero el año pasado se publicaron 2 series que son retrospectivas, pero de un poco mayor número de pacientes, como esta serie de la Mayo Clinic que evalúa 102 embarazos en pacientes con trombocitemia esencial, y ellos sí pudieron demostrar en el análisis multivariado que la pérdida fetal previa, incluían acá los abortos previos, tuvieron en forma estadísticamente significativa una correlación con resultados adversos. Esto también lo demostró un grupo de Harvard en los que en el análisis multivariado encontraron que la pérdida fetal previa tuvo un odds ratio de casi 4 en los pacientes que tenían complicaciones obstétricas previas y que desarrollaron evento comparado con los pacientes que no habían desarrollado evento. Es por esto de que muchos expertos evalúan y consideran que las complicaciones obstétricas en embarazos previos implicarían que los pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas. No así como vimos previamente con las mutaciones, ya que al ser más controversial la asociación, uno no podría tomar el estado mutacional como para determinar o definir conductas. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para las pacientes? Bueno, la aspirina, la heparina de bajo peso molecular y la citorreducción. Sabemos que la aspirina es una droga segura en el embarazo, que en estudios randomizados controlados en población general demostró un beneficio para prevenir preeclampsia en pacientes de alto riesgo, aunque en algunas series no se pudo comprobar un efecto positivo en el grupo de neoplasias Phi negativas. Sin embargo, los 2 estudios que había mencionado previamente, en el análisis multivariado, sí encontraron un efecto beneficioso con el uso de la aspirina y los resultados obstétricos. Y una revisión sistemática que se publicó en el año 2018, que evaluó 1.200 embarazos. La verdad que la mayoría de los estudios eran, de nuevo, cortes retrospectivas, pero en 11 estudios en que sí se evaluó el uso de la aspirina, pudieron demostrar un efecto positivo comparado con observación. Con respecto a la heparina de bajo peso molecular, acá podemos dividir 2 escenarios, la prevención de trombosis y la prevención de complicaciones obstétricas. En cuanto a la prevención de trombosis, la verdad es que hay series de casos que muestran que hay resultados favorables en el puerperio, cuando uno lo utiliza en el puerperio, aunque su uso durante el embarazo no está del todo aclarado. En el año 2017 se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis que pretendió evaluar el riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes embarazadas con trombocitemia esencial. Fueron 756 embarazos que incluían básicamente estudios retrospectivos. Hay que aclarar también que eran estudios que no habían sido diseñados para evaluar trombosis ni hemorragia, y en este estudio encontraron que el riesgo absoluto de enfermedad tromboembólica durante el embarazo era de 2,5% y durante el posparto de 4,4%. Si uno considera que en las guías del ASH 2018 los expertos ponen como límite para indicar profilaxis antitrombótica un riesgo absoluto mayor de 2% en el embarazo y mayor de 1% en el puerperio, uno podría decir, aunque la calidad de la evidencia es baja, de que los pacientes en el puerperio, al tener un riesgo absoluto de 4,4%, estarían beneficiados con el uso de heparina de bajo peso molecular, y en verdad los pacientes que durante el embarazo
si bien tienen un 2,5% de riesgo absoluto, si uno mira el intervalo de confianza, habrían pacientes que quizá están por debajo del 2% y quizá no se verían beneficiados, así que la mayoría de expertos cree que no se puede generalizar esta conclusión para todos los pacientes, entonces consideran que uno debería contemplar factores de riesgo adicionales de trombosis para indicar durante el embarazo la heparina de bajo peso molecular, como profilaxis. En cuanto a la prevención de complicaciones obstétricas, no hay trabajos que evalúen el rol de la heparina en las neoplasias FI-negativas. En la revisión sistemática que les había mostrado previamente, la verdad es que la heparina no pudo demostrar un impacto positivo en la tasa de nacidos vivos a los pacientes que ya venían tratados con aspirina, como vemos acá. Pero yo recalco que el outcome habían sido nacidos vivos porque la verdad es que no se puede excluir que la heparina tenga un beneficio en otras complicaciones obstétricas asociadas a disfunción placentaria. Esto muchas veces, digamos, extrapolando los resultados de otras situaciones en las que sí hay complicaciones vasculares asociadas a preeclampsia, muchas veces los expertos recomiendan el uso de heparina en pacientes que han tenido complicaciones obstétricas, ya que tienen peor evolución, como habíamos visto antes. Con respecto a la citorreducción, tenemos que el enagrelide produce toxicidad embrionaria y fetal en animales. No se conoce si puede cruzar o no la placenta. Hay reportes de pocos casos utilizados en la literatura en los que no se ha demostrado malformaciones congénitas ni plaquetopenia, pero como la data es muy escasa, no se recomienda su uso durante el embarazo. Con respecto a la hidroxiurea, sí demostró teratogenicidad en animales. Hay que decir que en realidad en la literatura hay un solo caso descrito en la década del 90 de malformaciones congénitas asociado al uso durante el primer trimestre en una paciente con trombocitemia esencial, y luego de eso hubieron numerosos reportes en la literatura en pacientes con neoplasias mieloproliferativas y también con anemia de células falciformes que la han utilizado sin hallazgo de malformaciones. De todos modos, dado que el potencial teratogénico es controvertido, tampoco se recomienda durante el embarazo. El ruxolitinib, no hay reportes de uso en embarazo, no demostró ser teratogénico en modelos animales, pero sí demostró que puede producir disminución de peso en los fetos de animales. Tampoco se recomienda su uso por la poca experiencia. Con respecto al interferón, hay que decir que el interferón no es tóxico ni para el embrión ni para el feto en animales, que dado su alto peso molecular no cruzaría la placenta y que ahí está ampliamente utilizado en la literatura. En la revisión sistemática que yo les había mostrado antes, demostró un beneficio en cuanto a la tasa de nacidos vivos comparado con los pacientes que no habían recibido citorreducción, pero este beneficio obviamente se vio en las pacientes con trombocitemia esencial de alto riesgo que tenían indicación de citorreducción, y entonces estos resultados no se pueden extrapolar a la generalidad de pacientes con trombocitemia esencial. Por otro lado, al principio había cierta preocupación acerca de si el interferón pegilado podría producir algún tipo de malformación. La verdad es que está ampliamente utilizado en la literatura. Nosotros en nuestro grupo hemos tenido experiencias con el uso también del interferón pegilado. La verdad que no ha demostrado malformaciones, y si bien acá vemos algunas complicaciones obstétricas, no se puede saber si estas ocurrieron por la enfermedad en sí o por el uso de la medicación. De todos modos, está ampliamente recomendado por los expertos, al mismo modo que o más todavía que el interferón convencional, por la mejor tolerancia. Bueno, yo finalmente, a modo de resumen, quería hacer como una recapitulación de todas estas recomendaciones y decir que idealmente cuando uno hace el diagnóstico de una neoplasia mieloproliferativa en una mujer joven, debería contemplar la posibilidad de embarazo, y en un mundo ideal lo mejor sería poder planificarlo. Uno tendría que evaluar el riesgo individual de cada paciente y suspender idealmente la hidroxiurea y el enagrelide de 3 a 6 meses antes, y en el caso de que la paciente requiera citorreducción debería optar por el interferón. Es muy importante tratar de optimizar el hematocrito y las plaquetas y controlar los factores de riesgo cardiovasculares, esto no hay que olvidar.
Para el embarazo estaría indicada la aspirina. La heparina, en realidad, uno podría considerarlo en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo adicionales de trombosis y considerarlo en aquellas pacientes que tienen complicaciones obstétricas previas. Esto, recalco nuevamente, que no está basado en estudios randomizados ni controlados y que sería más que nada opinión de expertos y que uno debería conversarlo con la paciente para que esté bajo conocimiento. Es importante de que antes de indicar aspirina o heparina tengamos evaluado el síndrome de von Willebrand adquirido, controlar en forma periódica hemograma y plaquetas y las recomendaciones actuales también contemplan el realizar un ecodoppler de arterias uterinas en la semana 20, ya que un índice de pulsatilidad mayor de 1 a 1.4 predice insuficiencia placentaria antes de que aparezcan los síntomas. En cuanto a las indicaciones de citorreducción en el embarazo, obviamente estarían indicados en aquellos pacientes que son de alto riesgo y que tienen indicación previa por su patología de base. También estaría indicado en aquellas pacientes que son refractarias o intolerantes a flebotomías. Está discutida la cifra de plaquetas a partir de las cuales uno debería indicar el tratamiento citorreductor, pero bueno, la mayoría de los expertos consideran que en las trombocitosis extremas uno debería considerarlo. En los pacientes que tienen síndrome de von Willebrand adquirido, aunque acá quiero hacer la aclaración de que al igual que el síndrome de von Willebrand hereditario, por lo menos en pocos trabajos fue evaluado, pero a medida que avanza el embarazo mejoran los valores del antígeno de von Willebrand y del cofactor de ristocetina, entonces por ahí puede pasar que la paciente hacia finales del embarazo no requiera algún tratamiento. Por supuesto, si la paciente tiene una trombosis en el embarazo actual, y uno debería considerarlo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de complicaciones obstétricas en embarazos previos. De nuevo, esto muchas veces extrapolamos de los resultados de pacientes, de lo que pasa en los pacientes con trombofilia, fundamentalmente con el SAF. Finalmente, para el parto, se recomienda suspender la aspirina. Acá no hay mucho consenso acerca de cuánto tiempo antes. Algunos dicen 1 semana, otros 2 semanas antes, otros dicen 3 días antes. Idealmente, para realizar anestesia raquídea o para una cesárea, deberían pasar 12 horas o 24 horas según la dosis de heparina para poder realizarlas, y también es importante tratar en la medida de lo posible evitar la inmovilización y la deshidratación durante el trabajo de parto. Para el puerperio uno debería reiniciar la aspirina, mantener la profilaxis con heparina de bajo peso molecular en forma extendida durante 6 semanas, y en el caso de que la paciente opte por la lactancia y requiera citorreducción, la droga de elección sería el interferón. Finalmente, como comentarios finales, quería recalcar nuevamente que todas estas recomendaciones de tratamiento se basan en opinión de expertos y de la extrapolación de otras situaciones de alto riesgo de insuficiencia placentaria, y que el manejo siempre tiene que ser individualizado, multidisciplinario, con mucha comunicación con el obstetra, con el ecografista, con las parteras, con el anestesista, con el neonatólogo, y tiene que estar adecuado a cada etapa del embarazo. Finalmente, yo quería agradecer a los médicos, a mis compañeros del servicio y fundamentalmente a la doctora Claudia Casali, que me resolvió muchas dudas para esta presentación, pero no solo para la presentación, sino también para la práctica diaria en las pacientes embarazadas, y agradecer también a la subcomisión por los espacios de discusión y de aprendizaje. Muchas gracias.